Dios les bendiga grande, rica y poderosamente a todos mis hermanos. Bendiciones para todos ustedes. Doy gracias a Dios porque de una u otra manera permite llegar más a ustedes, queriéndolo hacer de esta manera porque verás que los tiempos son difíciles, más que todo por acá. Hermano, todos estamos en el mismo sector, ¿no? Pero acá yo estoy dando más o menos un promedio de un muerto por día desde el 28 de diciembre, amados hermanos, acá en este lugar. Sí, está terrible por cuestión de pelea por territorio. Pero esto de aquí no es que a nosotros nos va a limitar como para que llevemos esta enseñanza, ¿no? Verá que el último tema que nosotros tenemos que llevar es lo que es sociología bíblica, ¿sí? Sociología bíblica. Yo ya les di una introducción de esta clase la última vez, pero valga la redundancia en decirle que la sociología bíblica estudia los fenómenos sociales de una etnia. La palabra etnia es una palabra griega que significa, puede ser naciones, pueblo, gente. La palabra etnia se la describe de la siguiente manera: E-T-N-I-A, etnia, las etnias. Cuando dice la Biblia en Mateo 28, 19, cuando Jesús dice, y hacer discípulos a todas las naciones, pero el griego original dice a todas las etnias. Entonces, esta etnia significa lo que son pueblos, naciones, comunidades, llamémoslos hoy en día en nuestro medio parroquias, cantones, provincias, ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablo de sociología bíblica, estoy hablando de estudiar ciertos fenómenos sociales de estas naciones, comunidades, y en este caso del pueblo de Israel. Cuando hablo de fenómenos, estoy hablando de ciertas tradiciones y costumbres que al pasar de los tiempos han tenido ciertos cambios. Como cuando se lleva el estudio de la geografía, la hidrología, que estudia las aguas, la hidrología, ¿no? La geografía, que estudia la descripción de la tierra. Siempre han tenido cambios, ¿no? Aparecen ríos donde no habían y ríos donde habían se han secado, ya no existen. Tierras, hermanos, islas que antes no habían, ahora las hay. Entonces, según el contenido de sociología bíblica, la cual nosotros vamos a llevar, vamos a estudiar sobre relaciones familiares, la mujer y su situación, matrimonio y divorcio. Vamos a estudiar lo que es nacimiento, infancia, niñez y adolescencia, enfermedad y sanidad, y alimentos y hábitos al comer. Entonces, entre las relaciones familiares, me quiero llegar a decir que Dios, cuando crea al hombre, lo lleva a un profundo sueño y saca de su costilla una costilla. Cuidado, vamos a decir 2 costillas, 3 costillas. Una costilla, que esto representa una sola mujer, cerca del corazón, para que ella sea valorada, respetada, etcétera, etcétera. Entonces, sea amada, gloria a Dios, ¿sí? Entonces, ahí crea el primer matrimonio, aunque no había un documento legal, pero la unión de un hombre y una mujer ya se crea o se entabla un matrimonio. Dijo Adán: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el apóstol Pablo también, hermano, en Efesios 5:32 confirma esto que dice Adán, y le aumenta Pablo y le dice: y esto es un gran misterio que nosotros ya lo hemos hablado allá cuando hemos visto lo que era el koité, que es la palabra griega de coito. Amén. Entonces, la primera institución que Dios creó fue la familia. Cuando un hombre se casa con una mujer y ya tiene sus hijos, amados hermanos, crea una familia. Donde habitaban antiguamente con sus padres, con sus hermanos, ellos ya pasan a ser ya familiares. Ya más cuando el hombre ya tiene
hijos. Entonces ya crea su propia familia y ahora los hijos son los que pasan a ser cohabitantes de ese hogar, la cual usted ya lo ha formado. Claro está que el hogar, el centro del hogar, siempre debe ser Cristo Jesús. Amén. Entonces, dentro de esta familia, quiero hablar sobre la unidad familiar, el esposo, la esposa, hijos, hijas, hermanos y hermanas. Entonces, la unidad familiar fue la primera estructura social que Dios creó, que Dios produjo. En otras palabras, formó a la primera familia al unir a Adán y a Eva, como estábamos diciendo, y la pregunta es, ¿por qué creó Dios la estructura familiar? Y vamos a ver en Génesis 2:18, voy a abrir mi Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 18. Mientras ustedes vayan a ver este video, también los invito de la misma manera para que ustedes sigan la secuencia de este video, porque son las clases que hemos perdido en el mes casi total del mes de diciembre. Amén. Entonces dice Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Mire, idónea representa que es un complemento para el hombre, lo que representa que el hombre cuando está solo está incompleto. Entonces la mujer viene a ser el complemento y va a ser una ayuda idónea, en otras palabras, una ayuda que está capacitada, adiestrada para esa labor. Entonces quiero ahora hablar acerca del esposo, ciertas características del esposo, ciertos puntos, requisitos, factores que debería tener un esposo dentro de un hogar, ¿no? Ahora, la palabra hebrea para esposo significa, en otras palabras, dominar o regir. Eso significa esposo, dominar o regir. Claro, no con el ánimo, hermano, también de abusar de la autoridad, porque cuando uno abusa de la autoridad, lo que provoca, dar un mal uso a la autoridad provoca un abuso. Entonces, también se puede traducir también como amo y también como patrón. Esto me hace recordar como cuando Abraham y Sara, la historia de ellos. Sara, con mucho respeto, le decía a Abraham, mi señor. En otras palabras, usaba la palabra hebrea Adonai, mi señor, la palabra que nosotros usamos para nuestro Dios, porque Él es nuestro amo y nosotros somos simplemente mayordomos. Él es dueño de todo, nosotros somos administradores, nada más. Entonces, Sara le decía, mi señor. Y si nosotros vamos a ver, amado hermano, Génesis capítulo 12, versículos 10 al 20, que son en sí 10 versículos, pero usted lo va a leer ahí en su casita, usted se va a dar cuenta, amados hermanos, de que con mucho respeto, la Biblia también dice en el libro de 1 Pedro, la mujer respeta a su marido. Y esto era una palabra de respeto de Sara para con Abraham. Amén. Entonces, el esposo hebreo no quiere decir que tenía cierta licencia para ser un tirano que disfrutaba del mandar a su antojo para con su familia. No, más bien esto era una autoridad delegada, la cual, hermano, tenía que asumir cierta responsabilidad por su familia y servir a las necesidades que estaban bajo su responsabilidad. Toda pareja israelita se casaba con la idea de tener hijos. Nosotros ya hemos visto, ¿no? Sociológicamente, la mujer quería tener un hijo varón, porque habían frecuentes guerras y si el esposo era muerto, la mujer no podía presentarse ante los legisladores, porque no era dable que una mujer se presente ante los legisladores. Entonces tenía que haber un hombre, y en el hogar tenía que haber un hombre
porque un hombre redimía a la familia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una mujer se casaba, esta mujer era redimida por su esposo. Aleluya. Pero cuando este esposo ya tenía su intimidad con su mujer, llegaban a tener su intimidad, su relación sexual, ya esta mujer lo primero que quería era tener un hijo varón, porque si su esposo se moría, este hijo varón era la que la redimía a ella, y por el niño varón no le quitaban sus bienes a esta mujer, porque el que representaba el hogar, aunque no estaba su esposo, había un hijo, un niño, por más niño que era, ya era un varón contado entre el pueblo de Israel. Aleluya. Entonces, el hombre afortunado, como para procrear un hijo, se sentía en realidad muy orgulloso. Mire, Jeremías anotó: maldito el que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Eso lo vemos nosotros en Jeremías 20:15. Pero Jeremías lo decía porque ya estaba hastiado de que él era el centro de los insultos entre el pueblo de Israel, porque no lo querían a él como profeta, porque claro está, el profeta de antes no es que te andaba profetizando un carro, una casa, un edificio, viaje a Europa, etcétera, etcétera. No, él te decía verdaderamente lo que Dios te decía y te aplicaba mucho juicio. Por eso es que antiguamente, aún hasta los reyes tenían miedo a los profetas. Siempre decían, vienes en paz, para poderlo recibir, porque tenían miedo a la profecía. Entonces, el padre israelita era quien asumía el liderazgo espiritual de su familia, desde antes que Dios nombrara a la familia de Aarón como sacerdote de entre los levitas para todo el pueblo de Israel. Ya el hombre, padre de familia, accionaba como un sacerdote en el hogar. Si no, veamos el ejemplo de Job, que él ofrecía ofrendas a Dios para por si acaso sus hijos habían pecado. Era buen sacerdote. Bueno, y en ese entonces así era. Si nosotros vemos el libro de Job, capítulo 1, versículo 5, lo que le estoy diciendo. Entonces, se esperaba siempre que el hombre dirigiera a su familia a observar los varios ritos religiosos, tales como el Pesach, la Pascua, en Éxodo capítulo 12, versículo 3. Junto con la madre, el padre también debía instruir al niño en su camino. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 6, que la base para la instrucción era la ley del Señor, es decir, un niño a muy temprana edad ya sabía la Torá, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, las cuales forman ya en el griego lo que es el Pentateuco. Entonces, a los padres se les amonestó por medio también de Moisés en la tal llamada Mesusá, lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 y 9, pero algo que me impacta, quiero leer desde el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y cuando un hombre decía eso allá en Israel, todos hacían silencio porque iba a soltar una palabra de parte de Dios. Y aquí lo que Moisés dijo: y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y lo que, ahí viene lo impactante, hermano, el deber del padre. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mira qué importante estaba esta palabra, ¿no? Que uno tenía que instruir al niño, amado hermano, hasta la tercera y cuarta generación. Había que repetirle estas enseñanzas de parte de nuestro Dios. Ahora, el padre podía castigar físicamente
cuando fuera necesario. Esto debía hacerse de manera de no provocar también a ira a sus hijos. O sea, siempre teniendo carácter. También, hermano, no es que te vayas a descontrolar cuando vayas a aplicar un castigo al niño. O sea, los israelitas tenían que hacerlo con tranquilidad. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 que las cosas hay que hacerlas tranquilamente, con tranquilidad. Claro, porque imagínense, de una manera sin carácter, no teniendo dominio propio, amén, podíamos pasarnos, hermano, de esas limitaciones. Alabado sea Cristo Jesús. Entonces, algo que me impacta es que en tiempos bíblicos, el hombre que no proveía adecuadamente para su familia era culpable de una ofensa seria. O sea, y más que todo, era avergonzado. Pero aquí estoy hablando del deber del esposo, ¿no? El esposo tenía que proveer para su casa. Eso lo dice Proverbios 6:6 al 11. Y también lo dice Proverbios 9:7. Entonces, la sociedad esquivaba y se mofaba del que fallaba en esto. Si había un hombre que fallaba en esto, la sociedad de ese entonces se burlaba. Voy a leer el libro de Proverbios 9:7. Amén. Proverbios 9:7. Déjenme buscar en la Biblia el libro de Proverbios, capítulo 9. En su versículo 7 dice así: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. Ahora sí voy a leer Proverbios 6:6 al 10, cuando tú corriges al hombre, ¿no? Pero vamos a ver, dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, es sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar con un poco las manos para reposo. Amén. Sigo, hermano, ¿no? El huérfano y la viuda no tenían hombre que defendiera sus derechos, así que con frecuencia se les negaba la justicia. Ahí era difícil, porque no había, pues, en este caso, familia. Los israelitas se gobernaban mediante varias tradiciones, ¿no? El Talmud, que estaba dividido en el Mishnah y en el Gemara, es un libro muy precioso, que es un libro de sociología bíblica, como el libro que yo en la primera clase, bueno, les vendí a algunos hermanos, amén, que estuvieron ahí cuando yo les di la introducción de lo que es sociología bíblica. Los hermanos que tienen el libro de sociología bíblica van a decir que yo ya les di la introducción, aunque hoy día también le estoy dando la introducción. Verá, un buen padre pensaba que sus hijos como seres humanos plenos y consideraba sus sentimientos y capacidades. Un erudito judío de ese tiempo dijo que un buen padre debía empujarlos, alejándolos con la mano izquierda y acercándolos con la derecha. Este equilibrio dedicado entre firmeza y afecto tipificaba al padre israelita ideal. O sea que había momentos en que sí lo ibas a reprender, pero había momentos con la izquierda y había momentos que tú lo acercabas a ti con la derecha. Amén. Hemos visto el accionar de un esposo dentro de un hogar en los tiempos de Israel. Ahora quiero hablar sobre la esposa, aleluya, ¿no? Verá, en el matrimonio se esperaba que la mujer tomara un lugar de sumisión a su esposo. La responsabilidad de la mujer era ser ayuda para el esposo, como antes leímos el libro de Génesis capítulo 2, versículo 18. Y le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Dice el libro de Proverbios 31:12, sus principales responsabilidades eran el hogar y los hijos, pero algunas veces se extendían al mercado y otros aspectos que afectaban el bienestar de la familia, según el libro de Proverbios 31:16 al 24. Me impacta, hermano, que la mujer
era corona para su esposo. La mujer era quien daba, podríamos decir, mucho respeto a su esposo. Y como vestía el esposo, amado hermano, se daba a entender cómo era la mujer, cómo andaba el esposo. Si el esposo andaba alegre, porque tenía una muy buena mujer que con ella solamente le provocaba gozo, alegría, ¿no? Aleluya. El objetivo primordial de una esposa en la vida era darle hijo a su esposo, ¿no? Aunque el apóstol Pablo dice que se salvarían teniendo hijos, no representa que el hombre tiene que llenarse de muchos hijos, hacerle muchos hijos a su esposa, no, sino que, como antes yo le decía, tener un hijo varón era tener un privilegio y una oportunidad para aquella familia, porque si se moría el esposo, él era el que tenía, el niño era, en otras palabras, quien iba a redimir a esa familia. Gloria a Dios. Entonces, el portavoz de la familia, Rebeca, le dijo: hermana nuestra, sé madre de millares y posean tu descendiente la puerta de sus enemigos. Bueno, en esos tiempos, sí, la mujer era fructífera en gran manera y el hombre también. Bueno, y hubo una orden. Y esta orden había que aplicarla por ciertas razones. Una de las razones es que no había muchos habitantes. Hoy por hoy hay muchos habitantes, hay mucho peligro, hay falta de trabajo. Entonces uno tiene que, inclusive, y con el respeto que ustedes se merecen, a veces hacer cierta planificación familiar, amén, hacer cierta planificación familiar, que no es malo, amén, siempre y cuando haya un común acuerdo entre los esposos, amén. Entonces, eso está en Génesis 24:60. Ahora, la familia israelita esperaba que la esposa pudiera ser como viña fértil. Pues claro, pues, Salmo 128:3. Así que la mujer recibía al primer hijo con mucha felicidad y alivio. Conforme empezaban a llegar los hijos, la madre quedaba más ligada al hogar. Bueno, si te vas a casar es porque quieres ser madre. Y si vas a ser madre es porque vas a tener hijos. No entiendo por qué hay gente que se casa y se cuidan y no tienen ni un hijo. Usted me dirá: bueno, es que van a trabajar. Entonces no se hubieran casado, sino que parece que dan a entender que se casaron por no fornicar. Entonces, un matrimonio, la palabra misma lo dice, matriz, en que la mujer va a cumplir el rol de una mujer en el matrimonio, ser esposa, ser madre y que tenga que cuidar a sus hijos y velar también por su familia. Gloria a Dios. No soy machista. Aleluya. Conforme empezaban a llegar los hijos, entonces la madre quedaba más ligada al hogar, amamantaba al hijo hasta que tenía, según los tiempos bíblicos, 2 a 3 años. Amén. No es que tiene ya 2 o 3 meses y ya le quitan el pecho a la madre para darle ahora biberón. No. Además de vestir y alimentar al resto de la familia, pasaba horas enteras cada día preparando las comidas y confeccionando ropa. Claro, y que les voy a decir algo. Cuando un hombre elegía a una mujer para casarse, esta mujer tenía que tener 3 virtudes muy importantes y necesarias. Punto número 1, saber cocinar, saber coser y saber asearse. Entonces, esto era muy importante entre el pueblo de Israel para la mujer. Cuando era necesario, ayudaba al esposo en los campos. O sea, le ayudaba también sembrando, cosechando. La madre compartía la responsabilidad de la educación de los hijos. Los hijos pasaban sus años formativos muy cerca de sus madres. Es como ahora, pues que el hombre a veces no tiene tiempo dentro del hogar por sus trabajos. Entonces la madre es la que tiene esta tarea, esta responsabilidad muy fuerte, yo diría, muy fuerte, hermano, para con sus hijos. Con el tiempo los hijos crecían lo suficiente para ir también con los padres a los campos. A la edad de 12 años se hacía una fiesta inmensa cuando el niño varón tenía ya 12 años de edad. Amén. Se hacía una fiesta y el niño ya iba con el padre, porque un niño a esa edad ya podía, hermano, o tenía la facultad de saber lo que hace cualquier varón. Lo mismo, hermano, las mujeres sabían también ya el arte de cocinar, de coser, hermano.
Amén. Gloria a Dios. Miren, por eso que Deuteronomio 24:1 dice que cuando había cosa indecente en la mujer, el esposo le pedía carta de divorcio. Y es que estas cosas indecentes eran que no sabían coser y cocinar. Amén. Entonces, la manera en que una mujer desempeñaba sus tareas determinaba el fracaso o éxito de la familia. Los sabios siempre decían, la mujer virtuosa es corona de su marido, Comenante lo decía, ¿no? Y mire, lo contrario, más la mala era como carcoma. La una era corona y la otra era como carcoma en sus huesos. Hay hombres que viven debilitados en sus huesos, porque las mujeres son como carcoma en los huesos del hombre. Aleluya, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Esto lo dice Proverbios capítulo 12, versículo 4. Si la mujer trabajaba duro desempeñando la tarea que tenía por delante, era de gran beneficio para el esposo. Los israelitas creían que el hombre podía subir a un lugar de liderazgo en Israel solo si la esposa era sabia y talentosa, según Proverbios capítulo 31 y versículo 23. Voy a leer ese versículo, ¿no? Estoy dando ciertos versículos, todo lo que está en el libro, amados hermanos. Quiero yo con esto, hermano, dejar presente y claro, creo que todos van a estar poniendo atención a esta enseñanza. No solamente déjelo pasar, hermano, sino que atiéndame que así mientras estoy dando las enseñanzas habrán ciertos paréntesis para darle ciertos puntos efectivos, ¿no? En otras palabras, voy a dar esta y tal vez otra clase más para que ustedes ya tengan la idea de lo que es sociología bíblica. Yo no les voy a mandar una tarea de sociología bíblica porque ustedes tienen que estudiar ya para la tesis de grado. Amén. Entonces voy a leer el libro de Proverbios, capítulo 31, en su versículo 23. Dice la Biblia, su marido es conocido en las puertas. Mire, conocido, mire lo que hace la mujer, una esposa para con su esposo. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Es decir, ocupa un liderazgo. Amén. Cuando la mujer es sabia, hermano, yo creo que detrás de un gran hombre tiene que haber una gran mujer. Vamos a ver ahora el punto de los hijos. Como antes decía, ¿no? Acerca de los hijos varones, ¿no? Que eran que redimían y todas estas cosas. Pero para llegar a hablar de los hijos, vamos, los invito a leer su Biblia en el Salmo 127, en su versículo 4, Salmo 127, en sus versículos 4 y 5. Amén. Dice la Biblia, como saetas en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La aljaba era aquí el estuche donde los que tenían sus arcos tenían aquí sus flechas o saeta, amén, y este es el que sacaba y le daba dirección a pegar al blanco. Entonces, un padre para con sus hijos es aquel que los orienta, los guía, los conduce hacia una buena conducta, hacia un estilo de vida con una muy buena moral, una muy buena conducta, que eso se está perdiendo, oiga, terriblemente. Hoy por hoy hay hijos que son los que usan las escopetas y los padres parece que fueran los pájaros. Lamentablemente es así. La Biblia dice que somos real sacerdocio, tenemos un sacerdocio muy bueno porque creo que todos nosotros oramos por nuestros hijos, pero aquí viene lo lamentable. No hacemos el rol de reyes porque el rey tiene autoridad y lamentablemente hay padres que han perdido su autoridad para con sus hijos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, el hijo primogénito tenía un lugar de honor muy especial en la familia. Se esperaba que en la trayectoria de toda su vida asumiera mayor responsabilidad por todas las acciones para con sus hermanos. Es por eso que Rubén, como hijo mayor, mostró mayor preocupación por la vida de José cuando sus hermanos acordaron matarlo y él tuvo que ponerse en medio. No lo vayan a matar,
Amén. Claro que estaban todos sus hermanos, cuando vendieron a José, ¿no? Según el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 21 y el versículo 29, que optaron por venderlo, ¿no? Cuando el padre moría, el primogénito recibía una doble porción. Estoy hablando de sociología bíblica, hermano. Cuando un hijo pedía la herencia del padre sin haber muerto, hermano, era una falta de respeto. Era como un hijo que le deseara la muerte a su padre. Esto hizo el hijo pródigo. Amén. Mire, todo esto es sociología bíblica. Esto está en Deuteronomio 21, 17, pero también está en Segunda de Crónicas, capítulo 21, en sus versículos 2 y 3. Amén. El quinto mandamiento ordenaba: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Oiga, y este es el primer mandamiento con promesa. Amén. Dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso dice el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Amén. Aleluya. Entonces, qué éxito. Si usted ve a una persona mayorcita, oye, este hombre decía por ahí, quiero hacer tal vez un chiste, ¿no? Un hermano en Cristo, ¿no? Amigo mío, hermano Pedrito, tiene 96 años, hermano, y yo le digo de broma, usted es antibíblico. Pero a la verdad de todo esto es que si él ha avanzado tantos años, es porque este hombre supo honrar a sus padres. Mi hermano, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen, dice la Biblia, hermano, los años nuestros aquí en la tierra que Jehová, nuestro Dios, nos da. Entonces, ambos padres, es decir, padre y madre, hermano, debían recibir el mismo respeto. Sin embargo, los rabinos del Talmud razonaron que si el hijo se veía en el caso de tener que escoger, debía dar preferencia al padre. Por ejemplo, si ambos padres pedían simultáneamente un vaso de agua, el Talmud enseñaba que tanto el hijo como la madre debían atender primeramente las necesidades del padre. Vamos a ver. Si papá y mamá le dicen a un hijo al mismo tiempo, deme un vaso de agua, el hijo tenía que elegir primeramente darle al padre. O sea, entendiendo que esa era la cabeza y la autoridad, por respeto. Asimismo, una madre termina de hacer los alimentos, cocinar los alimentos, y el hijo le estaba diciendo, quiero comida, pero el padre también tenía que comer. Entonces la madre daba primeramente a su esposo, la mujer a su esposo, luego al hijo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, continuamos con el tema, amado hermano. Ahora quiero decirle que a los niños varones se los circuncidaba al 8º día, ¿sí? Jesús, la Biblia dice que cuando descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a sus padres. En Lucas 2:51, Jesús tenía 12 años y estaba sujeto a sus padres, ¿sí? Bueno, en ese caso, creo yo que Jesús no era el que se había perdido, sino José y María, porque él fue claro y enfático al decirle, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Amén. Bueno, ahora vamos a ver las hijas. Las hijas. En tiempos antiguos las hijas no se les estimaba en tan alto grado como los varones, lamentablemente. Porque desde el hecho en que la mujer pecó, dice el libro de 1 Timoteo 2:14, que quien cayó en transgresión fue la mujer, dice la palabra de Dios. Entonces ella fue la que cayó en transgresión. La mujer de ahí en adelante fue humillada, marginada, desvalorada. La mujer valía la mitad de lo que valía un hombre en relación a cuando las empeñaban, las vendían. Era triste el caso de una mujer. Hay una película que se llama No mires sin mi hija, y la mujer tiene que ir a la costumbre de los musulmanes, porque prácticamente en todas estas regiones de la Palestina, de la Mesopotamia, de Babilonia, Arabia, etc., casi tenían las mismas costumbres, ¿no? La mujer no tenía derecho a hablar, a reclamar. Miren, en estos tiempos una mujer
que viven en esas partes ortodoxas no tiene ni siquiera, hermano, puede abrir la puerta, coger el celular, hablar con una mujer, con una amiga, no, peor, pues hablar con un hombre, ¿no? No lo puede hacer. O sea, fue terrible. Hay un libro entre los libros apócrifos, el libro de Eclesiástico, el capítulo 42, versículos 9 y 10, usted va a ver que habla ciertas cosas según lo que dice también el Talmud, ¿no? Entonces, mira lo que un padre escribió, ¿no? Lo que dice ahí, ¿no? Una hija es para el padre un tesoro inseguro. Su cuidado por ella le hace perder el sueño. Si es joven, teme que se quede sin casar, y si es casada, teme que el marido la repudie. Si es soltera y aún vive con su padre, teme que la violen y quede embarazada. Pero si es casada y ya vive con su esposo, teme que sea infiel o que resulte estéril. O sea, fue algo triste para la mujer, hermano. ¿Sí? Pero quiero decir, este libro es muy importante que usted lo tenga, porque este libro es, en otras palabras, como quien dice para los israelitas, el Talmud. Sí, y esto tiene muchas enseñanzas talmúdicas del Mishnah y del Gemara. Amén. Pero los hebreos, sin embargo, los hebreos trataban a sus hijas un poquito más humanamente, pues, que esta gente, ¿no? Que tenían estas culturas bien ortodoxas, ¿sí? Entonces, los romanos en realidad dejaban a sus hijas recién nacidas expuestas a las intemperies, con la esperanza de que murieran. Era terrible los romanos. Los hebreos creían que todos los hijos, hombres y mujeres, venían de Dios. Por esta razón, nunca consideraron en matar a uno de sus hijos. ¿Sí? Hombres y mujeres venían de Dios. Entonces, cuando el profeta Natán quiso describir la relación íntima de un padre con su hijo, describió a la hija en brazos de su padre con su cabeza contra su pecho. A las hijas que le nacían primogénitas, a mí se les otorgaba un lugar muy especial de honor y de deber en su familia. Por ejemplo, la primera hija de Lot trató de persuadir a su hermana menor de que tuviera un hijo de Lot para preservar a la familia. Usted sabe lo que ocurrió, el caso, sí, que ocurrió ahí, ¿no? La historia también de Labán y de Jacob, se le dio a Lea, la primera hija, que fue la prioridad. O sea, no es tanto que Jacob fue engañado y lo que sembró cosechó, sino que según la sociología bíblica, la primera que se tenía que casar era la hija mayor. En este caso, aunque Jacob quería a Raquel, pues Labán se la dio a Lea. Alabado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si una familia no tenía hijos varones, las hijas podían heredar las posesiones del padre, pero podían conservar su herencia solo si se casaban con alguien de la misma tribu. Amén. A los 12 años ya en cambio una hija se había convertido, como antes le decía, en una ama de casa, y esto le daba también, hermano, como por decir, el derecho propio que ellas también podían casarse muy tempranamente a los 12 años de edad. En algunas culturas del cercano oriente, las familias no permitían que sus hijas dejaran el hogar si aparecían en público, ¿no? Tenían que llevar un velo sobre su cara y no se le permitía hablar con varones. Claro, pero cuando ya era desposada, ya la chica, por más de 12 años que tenga, ya tenía que taparse con un velo su rostro, porque ya era de propiedad de alguien que había pedido la mano. La iglesia está desposada con Cristo Jesús y ya nosotros debemos de mantenernos virgen ya para con Cristo Jesús, no coqueteándole al mundo, al pecado, ni a Satanás. Amén, que igual lo reprende. Gloria a Dios. Amén. Entonces la familia esperaba que la hija permaneciese siempre virgen, pues hermano, hasta cuando se case, porque si no había un lecho con mancilla, y ya ir al lecho, hermano, con mancilla, el hombre la podía dejar, y el padre tenía que darle un dote a aquel hombre. Entonces, también eso es lo que Dios quiere, que nos mantengamos nosotros virgen para Él, como la iglesia desposada. Miren este caso, ¿no?
cuando un joven iba a pedir la mano de la chica, tenían que hablar primeramente. Él hablaba con su padre y el padre hablaba con el padre de la chica. No es como ahora que la chica fue a comprar pan, se perdió. Cuando van a ver, es que se ha hecho de marido. No, aquí tenían que hablar con los padres. Amén. Y el padre le daba para que se case, el padre del chico le daba tela de lino finísimo para que ella misma cosiera su propio vestido. Esto daba a entender que si ella era una buena cosedora, el día que ella se casaba, presentaba su vestido hecho por ella misma y ahí, hermanos, la calificaban qué clase de mujer era ella. Amén, gloria a Dios. Y otra cosa, que cuando ya se casaban y estaban ya en el lecho, ya para contraer nupcia, la madre estaba pendiente que ellos ya terminen esa labor, hermano, de la intimidad. Y ya cuando llegaba al final de esta intimidad, la madre recogía las sábanas para enseñarle a todos los invitados la sangre que ella había manchado la sábana y mostrarle que verdaderamente ella era virgen y decirle también a su futuro yerno: tú la has cogido virgen, cuidado, me la vas a dejar a la chica. Amén. Entonces, hemos estado hablando del esposo, hemos estado hablando de la esposa, hemos estado hablando de los hijos, de las hijas, y también quiero también hablar sobre ya la familia extendida. En el sentido más básico, la familia hebrea consistía de un esposo, su esposa y sus hijos. Pero cuando el esposo tenía más de una esposa, wow, la familia incluía a todas las esposas y a todos los hijos de todas esas relaciones. Normalmente la familia incluía a todos los que vivían debajo de un mismo techo. Amén. O sea, si todos vivían bajo ese techo, todos eran familia. Habían hombres que tenían varias mujeres y ahí todos en sí eran una sola familia. Podían haber abuelos, podían haber sirvientes, podían haber visitantes, así como ya viuda y sus hijos, todos eran familia. La familia extendida con frecuencia incluía a todos ellos. Dios contó inclusive a los esclavos de Abraham como parte del grupo familiar y les ordenó que todos ellos se circuncidaran en Génesis capítulo 17, versículos 12 al 14 y también del 23 al 27. Entonces, en la historia temprana del pueblo de Israel, hasta 4 generaciones vivían juntos, podían hacerlo, donde a él se catalogaba jefe de la familia, que antiguamente le llamaban Goel, cuando eran familias muy numerosas, y jeques, cuando también eran familias, pero no numerosas. Amén. Entonces, Jacob, aún siendo anciano, fue, por decir, como Abraham, que le decían, no, padre de muchedumbre, Jacob también. Jacob recuerda que ya era anciano y regresó, hermano, y era padre de familia. Fueron 70 de Egipto cuando José los llamó. ¿Sí? Según el libro de Génesis 46, 8 al 27. El padre de una familia extendida parecía en tiempos patriarcales tener todo poder de vida y muerte sobre sus miembros. Vemos esto cuando Abraham casi sacrificó a su hijo Isaac y cuando Judá sentenció a su nuera a morir porque ella había adulterado. Algunos padres lamentablemente violaron, algunos padres hebreos violaron estas leyes. ¿Cuál leyes? O sea, de acuerdo a la ley, el padre no podía negar la primogenitura al primogénito, incluso en el caso de que tuvieran hijos de dos mujeres diferentes. Este es el caso de Abraham, porque el primogénito fue Ismael con Agar, y el hijo de la promesa fue Isaac, pero Abraham no podía negar a su primogénito, que en este caso fue Ismael. Entonces, esto es una familia extendida, aunque aquí se dividió esta familia por el caso de la problemática que había con Agar y Rebeca, hermano, y Sara, esposa de Abraham. Amén. Mis hermanos, bueno, con esto concluyo este tema y próximamente les enviaré otro video para que podamos seguirnos con estos temas acerca de la familia. Amén. Recuerda, hermano, los Goel
y los jeques estaban al frente de un clan que también era considerado padres o patriarcales o padres de naciones. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aleluya. Amén.